Clase 2. Nombres y proverbios de la medicina china. Un recorrido por la cultura de la medicina a través de su idioma. Hola a todos, les doy la bienvenida nuevamente a nuestra serie de charlas de medicina china. Mi nombre es Nicolás Escafi y hoy les voy a hacer una segunda charla acerca de los nombres y proverbios de la medicina china. Vamos a hacer un recorrido por la cultura de la medicina china a través de su idioma. ¿Ya? Eso es lo interesante que vamos a tener hoy día. Les quiero contar ¿ya? Que la medicina china, así como la conocemos hoy con este nombre, ¿ya? No fue el único ni el primer nombre de la medicina en China. ¿Ya? Ha tenido muchísimas a través de su historia. Quizás podemos recolectar entre 14 a 15 nombres, ¿ya? Pero hoy día les voy a contar solamente 6 de esos nombres, y en Chile se le llaman Zhongyi Bieming, ¿ya? O alias, como sería en español, ¿ya? Partamos por el primero. Entonces el primero vendría siendo del periodo Shang, que más o menos estamos hablando de 1600 años antes de Cristo, ¿ya? Como pueden ver, este carácter o ideograma es sumamente especial. Miren, tiene 3 partes, ¿ya? La parte superior del lado izquierdo, encontramos el carácter I, que es el mismo que usamos hoy día, que es el carácter simplificado para medicina, ¿ya? Luego, en la parte superior del lado derecho, tenemos a Shu, que es la herramienta de bambú o madera. O sea, que en médico o en medicina se utilizan algunas herramientas de madera o bambú, ¿ya? Y abajo, en la parte inferior, tenemos el carácter U. U significa un brujo, o sea, brujería o chamanismo, ¿ya? Como podemos ver en la imagen que tenemos aquí de este médico chino, que es un Wushi o Ui, un médico brujo, ¿ya? O un brujo, haciendo sus rituales, ¿ya? Algunos de estos rituales quedaron descritos en el primer libro que compila todos los conocimientos de medicina en la dinastía Han, que se llama El Clásico Interno del Emperador Huang, o El Clásico Interno del Emperador Amarillo. En este libro se describe una técnica que se llama Zhuyou. Zhuyou significa oraciones o invocaciones, ¿ya? Y hay muchísimas descripciones de qué es lo que se hacía. Principalmente se consideran que en la antigüedad las enfermedades se producían por los espíritus de la naturaleza, ¿ya? Que habían espíritus pues, que ayudaban y espíritus que no ayudaban. Bueno, entonces se querían invocar a los espíritus que ayudan y se querían expeler a los espíritus que no ayudan en la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, el concepto que tenemos también en Occidente de que los espíritus pueden poseer un cuerpo y se hacen rituales para poder expelerlo. Bueno, en China también había algo de eso. Uh, y así es como nace el primer carácter relacionado a la medicina, relacionado a la brujería. Posteriormente, algunos de estos médicos o brujos, como queramos llamarlo, aprenden algo de fitoterapia, entonces aprenden el uso de decocciones, ¿ya? Y generalmente la usaban cuando no funcionaban las técnicas de Zhuyou. Posterior a esto, aparece un nuevo carácter, un nuevo ideograma de medicina. Y veamos la diferencia. En la parte superior, tanto en el lado izquierdo y derecho, no cambió nada. Sí, el carácter de medicina y la herramienta de bambú o de madera, ¿ya? Pero la parte inferior cambió. Y cambió desde la brujería a una vasija de alcohol. ¿Y qué representa la vasija de alcohol? Que se llama you, ¿ya? Ese carácter. La vasija de alcohol representa el uso de alcohol más la fito juntas, ¿ya? Como podemos ver, por ejemplo, en la imagen inferior, del lado derecho, hay una persona con una vasija de vidrios, adentro guarda alcohol y le pone la fito, que podría ser elementos vegetales, insectos, animales o minerales. Bueno, y el alcohol lo que hace es que extrae todos los componentes terapéuticos de la fito.
A esto le llamamos tintura madre en español. En chino se llama yaojiu. Como podemos ver, el carácter de you, de la vasija de alcohol, si le ponemos a su lado izquierdo, sandian shui, que se llama, que son las 3 puntitos que representan el agua, ¿ya? Si agregamos el agua más you, se convierte en el carácter de jiu, y jiu quiere decir alcohol, ¿ya? Entonces es interesante desde ese punto de vista de los ideogramas, cómo son y cómo están estructurados, ¿vale? Y lo podemos ver ese carácter de alcohol abajo en yaojiu. Yaojiu quiere decir medicamentos y alcohol, ¿no? Posterior a eso se desarrolla lo que conocemos hoy día y que es lo más usado, es el tang yao, que significa una decocción, ¿ya? La decocción está hecha con agua y lafito, ¿ya? Lo que le acabo de comentar es, en el fondo, el primer nombre para medicina, ¿ya? Es el primer ideograma, y que tenemos dos, con 12 orígenes distintos, y que estas vertientes se separan, y hasta el día de hoy lo que se desarrolló fue la medicina más bien médica, como la conocemos hoy día, y la brujería, el chamanismo, obviamente, después de un tiempo en la historia, no se siguió desarrollando, ¿ya? Ahora, a pesar de tener estos caracteres para llamarlo medicina, ¿ya? La medicina toma otros nombres, ¿ya? Tiene alias, y estos nombres son nombres que tienen historias, que tienen cuentos por detrás, ¿ya? Y les quiero contar algunas de ellas. La mayoría están en la dinastía Han, ¿ya? La dinastía Han más o menos va del 200 hasta el 200 después de Cristo, ¿ya? Tiene un periodo casi de 400 años. Bueno, el primer nombre se llama Xuanhu, que significa vasija en suspenso, ¿ya? Xuanhu, les voy a primero entrar en la palabra voy a entrar primero en el tema de los ideogramas y luego les voy a contar la historia, ¿ya? Xuan significa xuanhua, que significa suspender o colgar, ¿ya? Hu significa vasija, ¿ya? Entonces, xuanhu significa la vasija en suspenso, ¿ya? O la vasija que cuelga. Ahora, este hu, como suena, es igual como suena hulu. Hulu significa calabaza, ¿ya? Y aquí hay un juego de palabras, de cómo suenan, y ahora les quiero contar una historia para que entiendan la relación de la calabaza con las vasijas, ¿ya? O sea, a pesar de que hoy día le llamamos la vasija en suspenso, quizás el nombre original debería ser la calabaza en suspenso, ¿ya? Y les voy a contar la historia. En la dinastía Han, ¿ya? Había una persona que se llamaba Fei Changfang, ¿ya? Fei Changfang era una persona que un día estaba en la calle y vio un anciano que era un médico, ¿ya? Y se dio cuenta que era un médico porque traía un palo y en el palo tenía colgando o suspendiendo una calabaza. Y en la antigüedad los médicos no tenían un lugar fijo donde trabajar, ¿ya? Entonces caminaban y paseaban por ciudades y atendían a los pacientes que se encontraban en el camino, ¿ya? O a veces los mandaban a llamar cuando los médicos eran famosos. Bueno, como pueden ver en esta imagen del lado izquierdo inferior, hay un anciano con un palo de madera y tiene la calabaza suspendida, ¿sí? O colgando. Bueno, este era el médico el cual se encontró Fei Changfang, ¿ya? Y lo observó el primer día que estaba vendiendo sus medicinas que tenía guardadas dentro de la calabaza, ¿ya? Que las tenía guardadas o con alcohol o con agua, ¿ya? Una decocción. Bueno, cuando cayó la noche, Fei Changfang seguía por ahí, ¿ya? Y se dio cuenta que todavía estaba este médico, y cuando estaba de noche y no había nadie más, el médico saltó dentro de la calabaza, ¿ya? Fei Changfang obviamente no podía creer lo que vio, entonces quería corroborarlo, y al segundo día volvió. Y cuando volvió, se encontró que seguía el médico ahí, estaba haciendo lo mismo que el día anterior, vendiendo sus medicinas, atendiendo pacientes, etc., ¿ya? Entonces se acerca al médico y le hace una pregunta. Si es que podía o quería ir a tomar alcohol con Fei Changfang. Y el médico aceptó, entonces los dos fueron a tomar alcohol, ¿ya? Una vez que los dos estaban tomando alcohol y ya se pusieron más alegres, las relaciones se hicieron un poquito más cercanas, Fei Changfang le pregunta al médico si es que es verdad lo que él había visto la noche anterior. Y el médico
le corrobora que era cierto, le confirma que, de hecho, el médico había saltado y entrado dentro de la calabaza, ¿ya? Por lo tanto, el médico invita a Fei Changfang esa misma noche, o sea, la segunda noche, a que los dos fueran a entrar y visitar la calabaza. Entonces Fei Changfang acepta y en la noche van y saltan y entran dentro de esta calabaza. Y una vez que Fei Changfang entra, ve que dentro de la calabaza estaba lleno de cosas majestuosas, sumamente rico, ¿ah? Y dentro del lugar donde vivían, dentro de esta calabaza, había mucho alcohol y Fei Changfang era, parece, bastante, tenía tendencia a gustar de tomar alcohol. Así que tomaron y Fei Changfang dice que el alcohol era buenísimo, ¿ya? Bueno, eh, nuevamente tomando, estaban contentos, Fei Changfang no lo podía creer, ¿ah? Toda la magia y la sabiduría de este médico. Entonces lo toma como maestro, ¿ya? Y el médico lo toma como discípulo, y Fei Changfang aprende un tiempo con el médico. Una vez que estaba listo, que aprendió todas las cosas que su maestro consideró que eran necesarias, entonces Fei Changfang decide dejarlo y comenzar a practicar medicina y a tratar gente. Y Fei Changfang se volvió famoso como un médico, ¿ya? Es tanto así que siguió con la tradición de ir colgando con las calabazas, ¿ah? Y entonces la gente, cuando veía a Fei Changfang o veía a los médicos con esta tradición de ir trayendo las medicinas dentro de las calabazas, en vez de llamar un médico, los llamaba, ah, mira, ahí llegó la medicina china. Y cuando, para hacer eh, mención de la medicina china, entonces hablaban de este detalle. Entonces le decían la vasija en suspenso, Xuanhu. Y así es como la medicina china se ganó este alias, ¿ah? Xuanhu, la vasija en suspenso. Pero como les digo, en sus orígenes es una calabaza, ¿ya? Pero por un juego de sonido le cambiaron el carácter y le pusieron una vasija, ¿ya? Otro nombre que se ganó en la dinastía Han, ¿ya? Este es un nombre real, o sea, esta historia es real, la que acabo de contar era una leyenda. Ahora, esta historia es real, es un médico que existió, ¿ya? Es un... aparte del médico que existió, también el general dentro de la historia también es famoso, es, de historia se conoce, ya hay muchísimos relatos de ella. Ahora, ¿quiénes son estos médicos? ¿Ah? El médico. El médico es Hua Tuo, ¿ya? Y el general se llama Cao Cao. Antes de entrar en la historia, quiero comentarles que este nombre se llama Qingnan, ¿ya? Que significa literalmente bolso azul. Como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, hay un bolso de color gris, gris claro, ¿ya? Pero lo que les quiero mostrar es que antiguamente la gente que estudiaba el Feng Shui llevaba el libro de Feng Shui dentro de un bolso azul. El bolso se ve tal cual como el que están viendo, pero el color es distinto, ¿ya? No puedo encontrar una imagen del bolso original, ¿ya? Pero es así como se ve, ¿ya? En este bolso azul guardaban el libro de Feng Shui, ¿ya? Por lo tanto, Feng Shui se ganó también un nombre distinto, un alias, ¿ya? Que se llama Qingnan. ¿Qué significa eso? El bolso azul. Así que cualquier persona que estudiaba o practicaba el Feng Shui, uno podía saberlo y se daba cuenta porque andaba cargando este bolso azul, ¿ya? Entonces, uno en vez de llamarle un practicante o alguien que sabía de Feng Shui, uno lo llamaba el bolso azul, ¿ya? Qingnan. Feng Shui, para los que no saben, ¿ya? Significa viento y agua, ¿ya? Y esta es una ciencia antigua en China que estudia la relación entre la geografía y la naturaleza, ¿ya? En la cual se estudia en dónde y cómo se construye, y una vez que se construye, el cómo se organiza y administra los espacios, ¿ya? Y todo esto en relación a la naturaleza. Es una especie de arquitectura, pero un poquito más, quizás aborda más temas que simplemente la arquitectura, ¿ya? Ahora, vamos a entrar en la historia, ¿ya? Entonces, en la dinastía Han había este médico famosísimo, que era Hua Tuo, ¿ya? Y hasta la dinastía Han se conoce que se hacían cirugías, ¿ya? En la medicina china, en sus orígenes se desarrolló la cirugía, ¿ya? Y Hua Tuo era uno de estos practicantes. Cuando se supo que Cao Cao tenía dolores de cabeza terrible, ¿ah? y se mandó a pedir que Hua Tuo lo fuera a ver, Hua Tuo cuando lo examinó le dice, mira, yo creo que tienes un problema en el cerebro y hay que abrirte la cabeza. Así le dice. Entonces, Cao Cao, como era un general,
que era sumamente agresivo, violento, ¿ah? Pero también era bastante inteligente en sus campañas de guerra. Entonces, tenía muchísimos enemigos porque había ganado muchísimas batallas, ¿ya? Y Cao Cao creía que consideraba como tenía tantos enemigos, que quizás alguien había comprado a Huato para que Huato lo asesinara con esta operación, y que en verdad no era necesario una operación para curarlo estos dolores de cabeza. Fue tanto las dudas de Cao Cao frente a este médico Huato, es que envía a Huato a la prisión, ¿ya? A la cárcel. Y Huato, estando en prisión, lo que hizo fue escribir un libro, ¿ya? Donde escribió todo el conocimiento de toda su experiencia de vida de medicina, ¿ya? Todo lo que sabía Huato se escribió en este libro. Y a este libro, Huato le puso el nombre de Qingnan Su, que podría ser traducido como el libro del bolso azul o el libro de Feng Shui, ¿ya? Podría tener esas dos acepciones de traducción. La relación de la medicina con Feng Shui, si bien yo no estoy claro y no se tiene claro el por qué Huato le puso este nombre, sí podríamos decir que lo que tiene en común el Feng Shui con la medicina china es que estas dos ciencias están relacionadas con la naturaleza y son los mismos principios y conocimientos de los patrones de la naturaleza, los cuales se usan y se aplican para la medicina y la arquitectura, ¿ya? Lo otro que también podemos hacer, como una observación, es que en la antigüedad no había tanto conocimiento ni de arquitectura ni de medicina. Por lo tanto, quizás algunas personas que estudiaban y practicaban lo que le llamamos los Feng Shui, ¿ya? Las artes Feng, que son varios conocimientos que podrían abarcar, por ejemplo, la medicina, ¿ah? El conocimiento del Feng Shui, ¿ah? Prácticas de cultivación de la salud o espirituales, ¿ya? Y prácticas relacionadas con la sexualidad para mantener la salud y eso. Entonces, quizás por esa razón, Huato le llamó Qingnan Shu, ¿ya? El libro del bolso azul o el libro de Feng Shui. Bueno, este libro, Huato se lo entrega a uno de los oficiales de la prisión, ¿ya? Y obviamente el oficial de prisión estaba asustado porque tenía un libro de Huato que Cao Cao no lo quería ver ni saber nada de él. Entonces, por cuidado, el oficial va y toma este libro y se lo pasa a su esposa. Su esposa se asustó más todavía, así que decidió tomar el libro, quemarlo y no quedó rastro, nada del conocimiento de Huato. Todo lo que sabemos de Huato son de otros libros de historia que hacen mención de la historia y biografía de Huato. ¿Ah? Pero el libro escrito por Huato de medicina no lo tenemos y lo perdimos, ¿ah? En la historia, a raíz de este suceso. Bueno, pero como Huato era tan conocido y la historia del libro de Huato se hizo tan conocida, ¿ya? Que a la medicina china le dieron otro alias, otro sobrenombre que se llama Qingnan, el bolso azul. ¿Ya? Ok, otra historia de la dinastía Han, ¿ya? Y esta es otra leyenda, ya llevamos dos leyendas y un cuento real, es que el sobrenombre o el alias de Chu Jing, que significa el pozo de mandarinas, ¿ya? ¿De dónde nace esta historia? Ya se las voy a contar. Primero quiero decirle que Chu Zi, significa mandarina, y Jing Zi significa pozo, ¿ya? Y es de ahí donde viene la palabra de Chu, de mandarina, Jing, de pozo, ¿ya? La historia dice así. Había un chino, ¿ya? Que se llama Sudán. Sudán era taoísta, practicaba el taoísmo, ¿ya? Y dentro de sus prácticas, él quería volverse inmortal, ¿ya? Conquistar la longevidad. Y estas son algunas prácticas típicas o características del taoísmo, ¿ya? Y Sudán, antes de volverse un inmortal, un día estaba con su madre y le hace un comentario. Le dice, de aquí a un tiempo no tan lejano va a aparecer una plaga. Cuando aparezca esta plaga, ve al pozo, saca el agua y júntalos con las hojas de mandarina. Haz una cocción de esto. Entonces, esto es el consejo que le da Sudán a su madre. Al poco tiempo, Sudán se volvió inmortal a través de sus prácticas taoístas y se va, ¿ya?
deja este plano mortal. Y su madre recuerda el comentario o el consejo de Sudán, y al año siguiente, justo para el año nuevo chino, surge la plaga. Entonces la madre de Sudán se recuerda, va al pozo, toma el agua, saca las hojas de la mandarina y las cose y hace una decocción. Y esta decocción se la da de tomar a todos los pacientes que se habían infectado con la plaga, ¿ya? Y muchísimos se curaron gracias a esta decocción. Es tan así que se hizo famoso esta decocción y por lo tanto le llamaron el pozo, el Yujin, ¿ya? Que lo traducimos como el pozo de mandarinas. Pero en verdad significa una decocción con agua de pozo con las hojas de mandarina, ¿ya? Y así es como nace un nuevo sobrenombre para la medicina china. Luego tenemos Xingling, ¿ya? De esta historia se conoce un poquito más, es más popular, ¿ya? Es también de la dinastía de Han, ¿ya? También está relacionado con un médico muy famoso, es una historia real, ¿ya? Y significa el bosque de almendros, ¿ya? Xingling, vamos a ver, Xingren significa almendras, ¿ya? Zhenling significa bosques, y ahí es donde sacamos la palabra, el carácter Xin y Lin, ¿ya? Almendra y bosques, por lo tanto significa el bosque de almendros, ¿ya? El médico que es famosísimo se llama Dong Feng. Dong Feng con Hua Tuo son de la misma dinastía, del mismo periodo, y ellos dos, junto a otro médico, 3 médicos en total, se les llaman los 3 médicos divinos. Eran sumamente famosos y conocidos en esta dinastía, en este periodo. Ahora, Dong Feng tenía una característica. Dong Feng no cobraba por sus tratamientos médicos, ¿ya? No recibían nada a cambio, no recibía por lo menos ningún metal o plata a cambio, ¿ya? En ese tiempo lo que se usaba principalmente era el bronce, como moneda. Bueno, Xingling, cuando trataba a sus pacientes, les comentaba, mira, si te curas o te sanas, lo que tienes que hacer a cambio es plantar un almendro, ¿ya? Entonces los pacientes le hacían caso y una vez que se curaban o se sanaban, plantaban almendros. Fue tan así que Dong Feng, como era tan buen médico, trató a tanta gente que al final todos esos almendros crecieron al tiempo y se convirtió en un bosque de almendros. Y cuando este bosque ya estaba frondoso, estaba grande, crecieron obviamente las almendras, y lo que Dong Feng manda a pedir a todos sus pacientes es que recojan las almendras y las guarden en un almacén para tiempos de invierno cuando haya escasez de alimento, o para aquella gente que era mendiga y no tenía de comer y le dieran almendras como regalo. Y así, por este espíritu de Dong Feng, cómo transmite la medicina china, en el fondo el espíritu de la medicina china, o de la medicina, la gente le da el nombre de Xingling, del bosque de almendros. Otro de los nombres, y por último los nombres que les voy a contar, es de Zhongyi, que significa medicina china. Zhong de Zhongguo y Yi de Yisue, ¿ya? Zhongguo significa China, Yisue significa medicina. Tenemos otro nombre que se llama Xi, que es medicina occidental. Xi significa occidente, ¿ya? Zhong significa Zhongguo, China. Bueno, aquí tenemos una imagen que podemos ver a un médico con una vacuna, ¿cierto? Un médico occidental, y después tenemos un viejito de medicina china con su fitoterapia y su hierba en un vasito, hay un estante. Este nombre, ¿cómo nace? Nace en el siglo del 1900, ¿ya? A raíz de que en 1929 surge un grupo de médicos occidentales, pero de nacionalidad china, que no estaban de acuerdo con la medicina china, la querían abolir, trataron de crear una ley que no se pudo abolir, ¿ya? Y China acepta y legisla a ambas medicinas como medicina. Y como tenían ambas, tuvieron que darle un nombre. Entonces nace la medicina occidental y nace el nombre de la medicina china. Y así es como nace el nombre de la medicina china, que no tiene más de 90 años de historia. Bueno, eso es todo en relación con los nombres de la medicina china. Espero que les haya gustado y que haya aprendido un poquito más también del idioma a través de los nombres y caracteres. El otro tema que les quiero comentar
y que también es sumamente interesante, que está relacionado con el idioma, y podemos conocer un poco más de la medicina china, son los proverbios de la medicina china, que se llama Zhongyi Chengyu, ¿ah? Chengyu, los proverbios. Entonces vamos a ver uno por uno. También son 6, hay más obviamente, pero les voy a comentar algunos de ellos. Qi Xi Hui Shen, vamos a ver. Qi significa levantar, Si significa fallecer, Hui significa volver, y Shen significa vida, ¿ya? El proverbio significa literalmente levantarse vivo de la muerte. ¿Y de dónde viene esta historia? Esta historia es muy antigua, ¿ya? Es desde anterior a los estados combatientes. Las historias de este médico famoso que se llama Bian Chue van del 700 al 300 antes de Cristo. ¿Ya? Hay historias de 400 años relacionadas a un médico, que obviamente sabemos hoy en día que no fue solamente un médico, pero se le asoció a estos distintos médicos famosos un solo nombre, entonces fueron descritos en la historia como un médico, ¿ya? Bueno, Bian Chue, famoso ya en este tiempo, 700 a 300 años antes de Cristo, una vez llega a un pueblo, ¿ya? El pueblo al país Kuo, ¿ah? Y dice la historia que ve a muchas personas haciendo rituales en las ciudades, ¿ya? Ceremonias de oraciones, etc. Para cuando las personas se mueren. Entonces, a Bianchue le llamó la atención y preguntó qué fue lo que pasó, qué estaba pasando. Entonces le comentan de que había muerto el príncipe. Entonces él manda a llamar a algún servidor del príncipe para poder hablar con él. Cuando llega el servidor, le cuenta la historia de que esa mañana había fallecido y fue repentino. ¿Ah? No había tenido síntomas ni nada anteriormente. Entonces, Bianchue lo piensa y le dice, déjame revisarlo, examinarlo, porque quizás hay esperanzas. Pero el servidor que lo había visto, ¿ah? Dijo, imposible que haya esperanza, dudó de Bianchue, entonces le dijo, no te voy a dejar verlo. ¿Mm? Entonces Bianchue le dice, mira, si no me dejas verlo a mí, por lo menos anda tú y revisa si es que los orificios de la nariz se le mueven, o sea, si es que está respirando en el fondo, y si es que entre la entrepierna todavía hay una temperatura alta del cuerpo, ¿no? Porque obviamente cuando los cuerpos fallecen, se ponen fríos, ¿cierto? Y se ponen duros, porque no circula sangre. Mientras esté circulando la sangre, va a haber temperatura. Entonces, le llama a que le toque obviamente la entrepierna para ver si es que todavía hay temperatura, que sería símbolo de que todavía hay circulación sanguínea. O sea que en el fondo todavía está vivo, más el movimiento de los orificios de la nariz que dice que está respirando, ¿cierto? Eso como dos signos vitales. A raíz de esto, el servidor va a donde vivía el príncipe y habla con el rey, ¿no? Y le cuenta que Bianchue había llegado al país Kuo, que estaba aquí y que quería ver al príncipe. Entonces, como era tan famoso, el rey dice, déjalo entrar y páselo, a pesar de lo triste y ocupado que estaba el rey. Entonces, cuando Bianchue se encuentra con el rey le dice, por favor, revisa. Entonces, Bianchue, que andaba con algunos de sus discípulos, le pide a su discípulo que tome una de estas piedras que usaban en la antigüedad. Antes de usar agujas, ustedes saben que en la medicina china se usan agujas, que es la acupuntura, para tratar, bueno, antes de que se desarrollara la tecnología de metales para hacer agujas, antes de eso se usaban las piedras. Entonces se afila una piedra, ¿ya? Y esa piedra se le hace una punción en la corona, la parte más alta de la cabeza, ¿ya? Y que le llamamos Bai Hui, ¿ah? El punto de las 100 reuniones, se llama. Y una vez de punturarlo, al poco rato, el príncipe abre los ojos y despierta. O sea que el príncipe en verdad se había desmayado, ¿ya? Se considera que quizás haya sido un accidente cerebrovascular, pero no estamos claros de eso, ¿ya? Bueno, una vez que despierta, ¿ya? Bianchue le pide a otro de sus discípulos que preparen unas hierbas, les ponga unos plasmas en las costillas, en la parte de hipocondrios, y junto con la moxibustión, no sé si se acuerdan que en el video anterior les conté, esa hierba que se llama Artemisa, que calienta, bueno, la quemaron y la quemaron sobre las hierbas, estos plasmas que los ponen sobre las costillas y lo calientan, ¿ya?
Y con eso, a las horas después, el príncipe se sintió bien y se pudo levantar, ¿ya? Y así es como nace el proverbio de Qi Si Hui Shen, ¿ah? Un muerto que se levanta en la vida, ¿ya? Y que hoy en día se usa para todo tipo de situaciones que son difíciles, que pareciera que no hay esperanzas, pero se le da un vuelco positivo y hay alguna posibilidad de surgir y crecer o salir adelante en alguna situación de crisis o difícil. La segunda vendría siendo Liang Yao Ku Kou, ¿ya? Liang Yao Ku Kou significa, Liang significa buen o bueno, ¿ya? Yao significa medicamento, ¿ah? Ku significa amargo, ¿ah? Kou significa boca. Literalmente significa una buena medicina es amarga, ¿ya? Y esto nace, sí, de un dicho popular, ¿ah? De la gente china que hacía... habla en el fondo de cómo los chinos, a pesar de que tenían que tomar una medicina que era amarga, pero sabían que la hacían bien. Entonces, cuando algún paciente, algún familiar en el fondo, no quería tomar la medicina, se les da esto, se les decía esto, Liang Yao Kuko, la medicina amarga, pero te va a hacer sumamente bien, así que tómatela. A partir de esto, posteriormente, Confucio, ¿ya?, toma este dicho, pero lo utiliza en lo que es la sociedad, las relaciones humanas. Y desarrolla un poquito más el proverbio. Y lo desarrolla de esta manera. Liang Yao Ku Kou, Li Yu Bing, Zhong Yan Ni Er, Li Yu Xing. ¿Qué quiere decir esto? Una buena medicina es amarga, pero ayuda a la salud. ¿Ya? Le agrega esto, pero la ayuda a la salud. Y luego otra frase más. Una palabra honesta suena mal, pero es buena para la conducta. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como ya lo escucharon literalmente, hacen un símil de la medicina con un buen consejo. La medicina es amarga, pero hace bien para la salud. Un consejo suena mal, quizás puede molestar un poquito, suena mal al oído, así como se traduce, pero hace bien para la conducta. Uno puede crecer y cambiar su conducta. Y esto es un dicho que extiende Confucio a partir de este proverbio que viene de la medicina. Después tenemos otro que se llama An Nei Ran Wai, ¿ya? An significa calma, Nei significa interior, Ran significa rechazo, Wai significa exterior. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente se traduce como estabilizar los asuntos internos para poder enfrentar los asuntos externos. ¿De dónde viene este dicho? Hay un libro de la dinastía Han también, ¿ya? A finales de la dinastía Han, que se llama el Shan Han Lun, ¿ya?, que fue escrito por Zhang Zhongjing, un médico famoso. ¿Se acuerdan que le dije que estaba Hua Tuo, Dongfeng, que eran los dos médicos famosos de la dinastía Han? Bueno, hay un tercero, y este es Zhang Zhongjing, ¿ya? Estos tres médicos divinos son los famosos de la dinastía Han. Y ahora encontramos este tercero que es Zhang Zhongjing. Y él escribió este libro donde principalmente se hace relatos del uso clínico de las fórmulas clásicas. Las fórmulas clásicas quiere decir fórmulas de fitoterapia, ¿ya? No el uso de una sola hierba, sino de varias hierbas, y eso compone una fórmula. Y es el primer libro que sistemáticamente desarrolla el uso de estas fórmulas de fitoterapia, ¿ya? Y hay un dicho que dice Gan Zao Gan Ping, An Nei Ran Wai Zhi Nan, ¿ya? Y aquí entonces donde se usa este dicho de An Nei Ran Wai. Pero este An Nei Ran Wai que se usa para medicina, diciendo, una vez que el cuerpo está fuerte, está en calma, está en paz el cuerpo internamente, todos los órganos están fuertes, entonces podemos expeler o rechazar todos los patógenos externos, todas las causas de enfermedad que quieren entrar al cuerpo no pueden entrar. Entonces, antes de preocuparme de los asuntos externos, de todos los problemas externos, primero yo tengo que estar sano. Ese concepto de medicina posteriormente se aplica a la sociedad, a la relación humana y sobre todo a la guerra, a los países. Entonces, cuando hay un peligro externo de otro país que nos quiera atacar y nos quiera dañar, antes de preocuparnos de defendernos y expeler estos peligros externos, tenemos que preocuparnos de cómo el país está internamente. Entonces el país tiene que estar estable, tiene que estar sólido, tiene que estar fuerte, ¿cierto? Y es por eso que se usa el concepto de
estabilizar los asuntos internos para poder enfrentar los asuntos externos, ¿ya? Y se usa este concepto de medicina para los asuntos nacionales, gubernamentales, políticos o de guerra, ¿ya? Bueno, otro se llama Lian Zai. Ahora, este dicho no tiene ninguna relación con medicina. Dicen, ¿ya?, que en la dinastía Han, o sea, antes de la dinastía Han, cuando estaban en guerras, ya habían varios países, y uno de estos países era el país Han, ¿ya? Este país posteriormente conquista los demás países y se transforma en la dinastía Han, ¿ya? Pero antes que se volviera la dinastía Han, cuando estaban en guerra, el rey del país Han tenía un oficial, ¿ya? Y este oficial era tan hábil en el arte de la guerra que estaba permitiendo que el rey del país Han ganara mucho territorio, muchas batallas, ¿ya? De hecho, no habían perdido ninguna batalla con este oficial. El rey lo quería tanto, este oficial, que le quiso hacer un regalo, ¿ah? Le quiso hacer alguna muestra de su amor. Y en este esfuerzo, entonces le manda una ropa, ¿ah?, que el rey utiliza. Obviamente las ropas del rey nadie más podía usar, eran muy bonitas, con telares o tejidos especiales de seda, con mucho trabajo, ¿no? Probablemente el tejido era complejo, etc. Entonces el oficial, cuando lo recibe, se dan cuenta que le queda grande, ¿ya? Por lo tanto, el rey, cuando sabe que al oficial le quedó grande la ropa, le manda a alguien que se lo puede arreglar a las medidas, ¿ya? Y como pueden ver en la imagen, ¿ah?, ahí está el oficial y el otro chinito arreglándole, tomando las medidas, ¿ya?, del cuerpo para ver cómo tenía que arreglar en el fondo esta ropa, ¿sí? Y aquí vienen los conceptos de las palabras, ¿ah?, que es liang, medir, qi, cuerpo, sai, cortar, y ropa. ¿Qué quiere decir? En el fondo es cortar la ropa a medida del cuerpo, ¿ya? Pero eso es literalmente, ¿cómo se entiende el proverbio? Actuar según las circunstancias. ¿Y por qué se dice eso? Que en el fondo el sastre tuvo que arreglarle las medidas de la ropa a raíz o en relación a las medidas de cuerpo del oficial, ¿cierto? Que obviamente después lo pudo usar, le quedó sumamente bien y estaba sumamente feliz, ¿ya? Y finalmente, de hecho, ganan todas las batallas y el país Han se vuelve la dinastía Han, ¿ah? Conquista todos los países. Pero este dicho, que viene de esta historia, posteriormente se empieza a aplicar a la medicina china. Entonces a los médicos chinos les dicen, para que el pueblo o los pacientes puedan entender, por qué para distintos pacientes que tienen el mismo problema se les dan tratamientos distintos. Entonces el médico chino trata de explicarlo con un proverbio que toda la gente pueda conocer. Y por eso se usa esto. Lian ahí, que quiere decir actuar según las circunstancias. Y en medicina china, ¿cómo se aplica? Como les dije en el video anterior, si tenemos 50 pacientes con el mismo tipo de enfermedad, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿no?, una migraña, en la medicina china se van a dar 50 fórmulas o tratamientos distintos, porque cada paciente, la causa que genera este dolor de cabeza, va a ser distinto. Y de esta manera podemos entender cómo, en el fondo, según las medidas de cada persona, nosotros le damos un tamaño de ropa distinto, ¿ya? Eso es el concepto. Ok. Tenemos el Kandan Xian Zhao, ¿ah?, que significa ser leal y sincero. Kan significa hígado. Dan significa vesícula biliar. Xian significa mutuo. Zhao significa reflejo, ¿ya? Como podemos ver en la imagen, tenemos un hígado, ¿ah?, este que se ve con forma un poco más triangular, por así decirlo, o en forma de L, ¿ah?, y que está con un color naranjo, y adentro tenemos, o al ladito, tenemos la vesícula biliar, ¿ah?, con un color amarillo. Ustedes saben la relación que el hígado secreta bilis, y la bilis la guarda y después la expulsa, ¿ya? Entonces, en medicina china se habla de una relación entre órgano y víscera. El órgano tendría el hígado, y la víscera vendría siendo la vesícula biliar. Esta es una relación, por así decirlo, como de hermanos o primos, ¿ya? Para entenderlo de alguna manera. Bueno.
se dice que el general es el hígado, ¿ya? Y el oficial de guerra es la vesícula biliar. El hígado se dice que es el general, entonces manda, ¿ya? Pero no toma las decisiones, porque el hígado como oficial, o sea, como general, es demasiado deliberado. Pero la vesícula es el quien toma las decisiones, pero siempre le pregunta primero, ¿ah? al general. Y una vez que le pregunta al general, finalmente es el oficial, o sea, la vesícula, quien toma las decisiones. En esta relación, que tenemos que entenderla desde el punto de vista de medicina, es como nace este dicho. Se cuenta la historia, ¿ya? De que estaban en guerra, ¿ya? Y había un oficial que era tan hábil en la guerra, ¿ah? Que de hecho está relacionado con la historia anterior que les conté, ¿ah? También de la dinastía Han, es justamente cuando el país Han estaba en guerra, ¿ya? Y este oficial era tan hábil en la guerra que el rey del país Han estaba ganando todo, ¿ya? Y aparece un consejero, también del país Han, ¿ya? Que era un consejero del rey. Pero ¿le aconseja a quién? Le aconseja al oficial, ¿ya? ¿Están entendiendo una relación? Está el rey, bajo él está el oficial, y hay paralelamente un consejero, que es consejero del rey, pero le aconseja al oficial de guerra, ¿m? Que traicione al rey, ¿ya? Que traicione al rey y que él se vuelva un rey por sí mismo. Entonces se podrían dividir todo el terreno entre tres reyes, entre el rey Han, del país Han, el otro rey con el que están combatiendo, y el oficial que podría volverse un rey por sí solo. En esto el consejero le dice, mira, si tú me haces caso, o si tú haces esto, yo te voy a ser fiel de tal manera que me voy a abrir el abdomen y te voy a mostrar mi hígado con la vesícula biliar. Diciendo que en el fondo es casi como si le mostrara el corazón, pero le está mostrando el hígado a la vesícula biliar. ¿Y por qué le quiere mostrar el hígado a la vesícula biliar? Por el nivel de relación anatómica, de la relación fisiológica que tienen una con la otra, y de este conocimiento de medicina que ya se tenía, que el hígado representa al general y la vesícula representa al oficial, ¿ya? Entonces, en el fondo le quiere decir la sinceridad, la lealtad, ¿ah? Y el honor que le va a entregar al oficial si es que se volvía un rey. ¿Sí? Pero el oficial no le hizo caso al consejero y finalmente, como les conté, el rey del país Han gana la batalla y se vuelve el único emperador de todos los países y se llama la dinastía Han. Así que, Kantan, Xian Zhao, significa ser leal y sincero en la amistad. Y se usa así hoy día. Y por último, ¿ya? El último proverbio es Shi zhi lian xin. Shi significa 10, zhi significa dedo, lian significa conectar o unir, ¿ya? Y xin significa corazón. ¿Qué quiere decir esto? Estar profundamente relacionado, ¿ya? Literalmente significa los 10 dedos están conectados al corazón, ¿ya? Este conocimiento viene de la medicina también, pero hoy en día no se usa tanto para la medicina. ¿Pero por qué se usa para la medicina? Por dos razones. Uno, como ustedes saben, les conté, en la medicina china hay unos canales por donde corre el chi y la sangre, ¿ya? Estos canales, por ejemplo, los que les estoy mostrando aquí, hay algunos que van de la extremidad de los dedos, ¿ya? Hacia el pecho, ¿ya? Y algunos de ellos están relacionados con el corazón. Por lo tanto, muchas veces las patologías para tratar el corazón se tratan en las extremidades de los dedos. También muchas veces porque el corazón está relacionado con el espíritu. Por lo tanto, todos los procesos psicoemocionales están relacionados con el corazón. El corazón es donde se almacena y vive el espíritu, y el espíritu gobierna todas las actividades psicoemocionales, ¿ya? Así como se entiende en medicina china. Y esta relación de los dedos con el corazón produce cuando las personas entran en shock o se desmayan, pierden la conciencia, se punturan y se sangran un par de gotitas en la punta de los dedos para despertar a las personas. Por ejemplo, cuando les contaba Pianchue que despertó a este paciente al príncipe, que se cree que tuvo un accidente cerebrovascular, ¿ya? Bueno, también existe estas punturaciones que se hacen en los puntos de los dedos, ¿ya? La relación de los dedos con el corazón. Entonces, hablando de cómo dos cosas tan distantes y tan separadas
pueden estar relacionadas, hace símil de las relaciones humanas, por ejemplo. Muchas veces se dice cuando a un familiar le pasa algo que a uno le duele emocionalmente, uno dice, es como decir que es que los dedos están conectados con el corazón, ¿no? Y eso habla justamente de que cómo las cosas están profundamente relacionadas, de que el dolor de una persona que es de otra persona, pero como es familiar y uno lo siente tan cercano, hasta uno siente por ello, o uno siente en carne propia el dolor. Y eso quiere decir, bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este segundo video acerca de los nombres y los proverbios de la segunda de la medicina china. Sigan nuestros videos de la serie de charlas de medicina china. Lo espero en una próxima oportunidad. 希望今天大家有所收获了关于我们的中医别名和成语我们后面还有更多的这个中医讲座系列，下次见。Instituto Confucio de la Universidad de la Frontera.